Buenas tardes, amados hermanos. Nos da mucho gusto nuevamente poder participar de este culto y en particular en esta hora poder abrir la palabra de Dios, esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra eterna que tiene el poder para transformar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo nuestro ser. Pidamos a Dios en esta hora que Él nos hable. Oremos. Dios bendito, en este momento en que abrimos tu palabra para meditar en ella, ruego la dirección de tu Espíritu Santo, que sea Él quien hable a través de mí, Señor, y la palabra que sea expuesta en esta tarde sea no solo un conocimiento más, sino que esta palabra pueda traer cambios en nuestra vida. Si alguno aún vive lejos de ti, Señor, pueda ser alcanzado, pueda ser cautivado por tu palabra. En tus manos nos encomendamos y pedimos que tú nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta tarde seguimos con los mensajes acerca del mes de la Reforma. Estamos celebrando este mes en el cual recordamos cuando Dios usó a estos hombres para volver a las escrituras, a las doctrinas bíblicas, a las doctrinas de la gracia. Y en este día estamos hablando de la sola fe. Recuerden ustedes que fueron 5 solas que se enalboraron en el siglo XVI y cada una de esas solas hace referencia a una doctrina bíblica, a una verdad bíblica, una enseñanza de Dios para el hombre. Y hoy voy a tratar la sola fe, como también en la mañana nuestro hermano Joel, anciano de iglesia, nos dio un panorama de lo que es la salvación del hombre a través, solamente de la fe en Jesucristo. Tengo que decir, amados hermanos, que la sola fe, está íntimamente relacionada con la doctrina de la justificación. Y esta doctrina de la justificación lo han definido muchos hombres como el corazón del evangelio. Es decir, si no entendemos esta doctrina de la justificación solo por la fe, entonces nuestro conocimiento de la verdadera enseñanza bíblica estará pues dudosa, estaremos dudando. El gran reformador Martín Lutero definió esa doctrina de la sola fe de la siguiente manera. Él decía, es la doctrina de la justificación la principal doctrina sobre la cual la iglesia verdadera se mantiene o cae. Veo la importancia de entender esta doctrina. Lutero la puso en el nivel de que esta doctrina en particular hará la diferencia entre la verdadera iglesia y la iglesia falsa. Y esa doctrina a la vez servirá del fundamento, la cual sostendrá a la iglesia o la hará caer. Así que la importancia de entender hoy la doctrina de la justificación a través de la sola fe, hermanos, es algo de suma importancia en nuestra vida como creyentes. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 1 del verso 6 al 9, si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo descendiera y anunciara un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, sea maldecido. Y Pablo expresa esto porque en los versículos del 6 y 7, Pablo expresa su asombro cómo la iglesia de Galacia se estaba separando, se estaba apartando del verdadero evangelio que les había sido predicado por el apóstol Pablo.
Y por eso dice Pablo, no es que haya otro evangelio, no hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, el verdadero. Pero vemos que desde el principio de la misma iglesia y a lo largo de la historia, este evangelio ha sido tergiversado. Este evangelio ha sido mal interpretado y mal enseñado en gran parte de la iglesia o aquellas que se llaman iglesias, que conocemos nosotros como sectas. El día de hoy únicamente voy a plantear los fundamentos bíblicos de la doctrina de la justificación por la sola fe. Créame que es un tema muy profundo, muy vasto, que nos llevaría mucho tiempo en poder exponerlo en su totalidad. Así que hoy me centraré únicamente en las bases bíblicas. ¿Por qué nosotros, como iglesia presbiteriana reformada, creemos y enseñamos la doctrina de la justificación solo por la fe? Bueno, vamos a ver en la Biblia, que es donde está contenida esta enseñanza, y vamos a irlo desmenuzando para poder comprenderlo. Partimos de la parábola del fariseo y el publicano que leímos hace un momento en Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Claramente Jesús está dirigiendo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos como justos. Del versículo 9, Jesús está planteando de una vez el problema que había con los fariseos y con otros tipos de movimientos que se habían dado en el tiempo de Jesucristo. En particular, Jesús menciona a un fariseo que era una persona que confiaba en su justicia y no en la justicia de Dios. En los versículos 11, 10 y 11, dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo dice que en el verso 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vemos que según él había subido a orar con Dios, pero él no estaba orando con Dios, él estaba hablando consigo mismo. En estos versículos vemos que él únicamente hablaba de sí mismo, de que era una persona de acuerdo a su criterio justo, era un hombre que no era adúltero, era un hombre que hacía el bien, hacía buenas obras, y lejos de ser sincero con Dios, él buscaba justificarse a sí mismo y en eso confiaba. En el verso 11, dice que él hacía aún más de lo que requería la ley. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. La ley pedía únicamente un ayuno y que se diezmara únicamente de las cosechas, de los granos, de las ganancias. Pero en esta oración del publicano vemos que él está mofándose, él está engrandeciéndose delante de Dios, diciendo en otras palabras que él hacía más de lo que la ley le pedía. Así que no solamente hacía esto de hablar bien de él, ni de gloriarse de su justicia, haciendo más de la ley, sino que despreciaba a todos los demás hombres. Gracias te doy porque no soy
como este hombre que está a mi lado, y seguramente ese sentimiento estaba en todo lo que él hacía. La otra cara de la moneda, o el otro personaje que nos presenta la parábola, es el del publicano. Y el publicano, lejos de confiar en su propia justicia, él estaba apelando a la justicia de Dios. Lo vemos en la expresión cuando él dice, sé propicio a mi pecador. Esta frase, amados hermanos, refleja una súplica de ese hombre, quien sabe perfectamente que no es un hombre perfecto, sabe que es un hombre que es pecador, un hombre que ha fallado a Dios. Pero en esa oración que él eleva al Señor, él está pidiendo precisamente esa piedad, esa misericordia de parte del Señor, y se mira a sí mismo como un hombre pecador, indigno de recibir la gracia y la misericordia del Señor. Lejos de esto, él pone su confianza en Dios, y él confía en ese sacrificio que en los tiempos de Jesús era constantemente practicado en el templo, cuando llevaban sus corderos para sacrificarlos, y a través de ese sacrificio expiatorio podían ellos alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. Así que en el publicano podemos ver a un hombre que sentía un verdadero arrepentimiento y fe. Sentía dolor por su pecado, por su maldad, por su condición caída, pero al mismo tiempo confiaba, es decir, depositaba toda su fe en el sacrificio propiciatorio entre Dios y el hombre. Y respecto a esto, Jesucristo dice en esta parábola, os digo que este publicano descendió, ¿cómo descendió a su casa, hermanos? Justificado. Este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Amados hermanos, el hombre tiende a hacer la justicia de Dios a un lado y a establecer su propia justicia. Este es el grave error que el hombre ha cometido a lo largo de la historia. El hombre ha pretendido construir su torre de Babel. Si recuerda usted el relato bíblico de Génesis 11, donde el hombre dijo, vamos a labrar, vamos a hacer ladrillos y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo para perpetuar nuestro nombre. En este contexto, el hombre ha buscado a través de su propia justicia, a través de sus obras, alcanzar la salvación, el perdón, la gracia de Dios. Pero encontramos en esta doctrina de la sola fe, solo la justificación por la fe, la base para definir, amados hermanos, que solamente Dios es quien puede justificar al hombre pecador, al hombre caído. Es un acto de Dios, propio de Dios. El hombre no puede hacer absolutamente nada para alcanzar su justificación delante de Dios. Para que entendamos un poco más, hermanos, esta doctrina, porque cada doctrina bíblica, hermanos, nos enseña un aspecto de nuestra salvación. Si habláramos de la predestinación, de la regeneración, de la adopción, de la santificación, veríamos diferentes aspectos que tienen que ver con nuestra salvación. Pero hoy estamos hablando de la justificación. Y tengo que aclarar, y usted tiene que entender hoy, que cuando hablamos de la justificación, tenemos que imaginarnos o tener en nuestra mente una corte penal, un juzgado en el cual
estamos ante un tribunal. Un juez penal nos está juzgando y él emitirá una sentencia. O vamos a ser absueltos o vamos a ser condenados. Ahí nos encontramos, ahí se encuentra el hombre delante de Dios. Dios es el juez justo, el juez que está en su tribunal juzgando a los hombres, y es Dios quien declarará al hombre condenado o lo justificará a través de una declaración, de una sentencia. Así que, hermanos, para entender correctamente esta doctrina de la justificación, resumimos que esta doctrina tiene que ver con un acto judicial a través del cual los escogidos de Dios, aquellos que están siendo acusados por la ley de Dios, aquellos que no tienen una justicia propia ni pueden alcanzar salvación, el Rey de Reyes, el juez justo, los declara absueltos de su pena. El Supremo Juez nos declara justos, no porque seamos perfectos, no porque seamos impecables o porque no seamos culpables. Todo lo contrario, hermanos, porque yo soy pecador, porque yo soy culpable del juicio, y en razón a esto merezco la condenación eterna. Sin embargo, Dios muestra a sus escogidos su gracia, y en un acto judicial, legal, Dios declara justo al pecador. Es decir, Dios admite que otro pague mi deuda. Esto es ser justificado solamente por la fe. Entonces, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo opuesto a ser justificado, hermano? Es ser condenado. Así que, para entender con más claridad lo que he planteado en esta hora, hermanos, la Biblia nos enseña la justificación del pecador a través de dos aspectos del pacto de redención. No hay muchos pactos, hermanos. Hablamos, bueno, cuando estudiamos teología, hablamos del pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, el nuevo pacto en Jesucristo, y quizá usted piense que son muchos pactos, pero no. La verdad es un solo pacto, el pacto eterno de redención, y que a lo largo de la historia humana, Dios ha ido administrando ese pacto de diferente forma, pero es el mismo pacto que tiene que ver con nuestra salvación y con nuestra redención. En particular, en esta noche, quiero hablar únicamente del pacto con Adán, el pacto de obras, como es conocido, y el pacto de gracia. Vamos rápidamente para que podamos ocupar y plantear todo nuestro mensaje en esta noche. El pacto con Adán, hermanos, que se dio ahí en el huerto del Edén, al principio de la creación, es conocido entonces, dijimos, como el pacto de obras. Y primeramente voy a hablar de Adán antes de su caída, antes de que el pecado entrara en el mundo, antes que Adán y Eva desobedecieran a Dios. Dios había creado al hombre perfectamente. Dios le había dado un perfecto conocimiento, una perfecta justicia, una perfecta obediencia a Adán antes de caer. En ese estado, Adán no necesitaba ser justificado. Él no necesitaba ser justificado, él vivía y tenía una relación perfecta con Dios.
La imagen de él, de Dios en él, era perfecta, estaba intacta. Sin embargo, la obediencia de Adán era inmutable, es decir, podía caer en algún momento de ese estado perfecto en el que fue creado. Entonces, cuando Adán falló y juntamente con él toda la raza humana cayó de ese estado de perfección en el que vivía, Dios propuso a Adán un pacto de obras en el cual Dios le dijo, puedes comer de todo árbol que hay en el huerto, pero del que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios había pactado, Dios había entrado en un acuerdo con Adán para que a través de esa obediencia, a través de ese pacto de obras, si él obedecía, él podría alcanzar una perfección inmutable para siempre a través de la obediencia. Pero lamentablemente Adán falló y cayó en pecado, desobedeciendo a Dios, y juntamente con él toda la raza humana fue arrastrado a esa condición de muerte espiritual, en la que esa imagen de Dios se vio dañada, se vio afectada en el hombre. Y por eso, amados hermanos, la raza humana en su tendencia natural busca apartarse de Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre cuestiona la autoridad de Dios, quien es su creador. Y dice, bueno, tú no tienes que decirme cómo debo de vivir, cómo debo de pensar. Yo quiero vivir de acuerdo a lo que yo creo. Y el hombre en general se ha apartado de Dios desde el principio de la creación. Así que el pacto de obras es la base para entender, hermanos, la doctrina de la justificación. Si nosotros no entendemos la condición espiritual en el que el hombre vive sin Dios, pues no podremos llegar a comprender la necesidad de la justificación. La Biblia declara tajantemente todo aquel hombre que está sin Dios, que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, está muerto espiritualmente. Es decir, está en un grave problema, está bajo la condenación y la ira de Dios. En esa condición se encuentran los hombres quienes no han reconocido a Jesucristo como ese medio para ser justificados. Cuando el hombre cae, hermanos, de ese estado, cae en una depravación total. De acuerdo a Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán había caído. Adán había perdido la posibilidad de la obediencia inmutable a Dios. La imagen de Dios en él ahora se había dañado. Ahora es una criatura depravada y contraria a la imagen de Dios. Este hombre caído necesita ser justificado, necesita ser limpiado de sus pecados y necesita que alguien haga eso por él, porque por sí mismo no puede hacer nada. Y a través del pacto de obras que Dios le propuso al principio, no puede hacer nada para ser absuelto y para ser justificado de esa condición caída. Entonces, interviene Dios en la historia nuevamente y en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, Dios provee un nuevo pacto. Bueno, no es un nuevo pacto, dijimos que es un solo pacto, provee una nueva administración en ese pacto de redención y se conoce como el pacto de gracia.
El hombre está muerto en sus delitos, en sus pecados. El hombre no tiene la capacidad de hacer algo para alcanzar su salvación. Entonces Dios provee un pacto de gracia con él. Y en Génesis 3:15 Dios afirma: y pondré enemistad contra ti y contra tu descendencia, la descendencia de la mujer y de la serpiente. Y Dios afirma en este pasaje que la justificación que el hombre necesita a causa de su condición caída, él mismo, Dios mismo va a proveerlo. Dios dará el medio, Dios lo hará y Dios justificará al hombre a través de un descendiente de la mujer. Y esto es la persona de Jesucristo, el Mesías prometido, el Cristo, el Redentor del mundo. Pero es interesante fijar, hermanos, muchos piensan que el pacto de gracia inicia con la venida de Jesucristo, y no, hermanos, en el mismo momento, ahí en el huerto del Edén, cuando el hombre fracasó en ese pacto de obras, Dios proveyó un nuevo pacto mucho mejor y superior al pacto de obras, que es el pacto de gracia. Es precisamente, hermanos, cuando en el mismo huerto del Edén, no solamente Dios anuncia el pacto de gracia, sino que lo ejemplifica o lo simboliza a través de lo que ocurrió con Adán y Eva. Después de haber caído y cuando ellos escucharon la voz de Dios paseándose ahí en el huerto del Edén, dice en Génesis 3 que el hombre tuvo miedo y se escondió, corrió a esconderse de Dios. Entonces Dios lo confronta y le dice: ¿qué has hecho? Me has desobedecido. Y el hombre dice: es que nos dimos cuenta que estamos desnudos y nos dio vergüenza. Y ellos cosieron para cubrir esa falta, ese pecado que habían cometido de desobediencia, hojas de higuera. Pero fue algo que a Dios no le agradó y es algo que no estaba en el plan de Dios. Y en Génesis 3:21 nos dice que Dios hizo un sacrificio entonces. Dios sacrificó animales y tomó sus pieles para hacerles túnicas y cubrir con ello la vergüenza o la desnudez del hombre. Entonces, vemos que es Dios quien, mirando al hombre en esa condición caída, en esa condición en el que el hombre se escondió de Dios por vergüenza, por saber que había infringido, Dios le muestra su gracia a ellos, proveyéndoles túnicas de animales que fueron sacrificados para cubrirlo. En este acto, hermanos, ahí en el mismo Génesis, Dios estaba mostrando que algún día justificaría en una forma perfecta y plena, total, al hombre caído. Un día el Padre mataría a una víctima inocente y a través de ese sacrificio cubriría la falta del hombre, el pecado, y lo rescataría de la muerte y condenación eterna. Así que encontramos en el mismo Génesis este pacto, el pacto de gracia que el mismo Padre anuncia ahí en el huerto del Edén. Este descendiente de Eva, el Mesías, daría el golpe mortal en la cabeza a Satanás. A través de su vida y de su obra, este descendiente rescataría al hombre, quitaría todas las malas consecuencias que trajeron el pecado original en la vida de toda la humanidad, y ese enemigo sería destruido en un momento que Dios ha establecido.
Esta es la promesa de redención, amados hermanos. Es la promesa que Dios justificará al impío. Dios quitará nuestro pecado y nos cubrirá con una justicia que no es nuestra, una justicia que no nos pertenece, pero nos cubrirá en su momento de acuerdo a lo que Él ha trazado en ese plan eterno de redención. Vamos a Isaías capítulo 45. Isaías 45 y leemos los versículos 24 y 25. Isaías 45, versos 24 y 25, dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Qué interesante en esta revelación progresiva que Dios viene haciendo de este plan de redención, que en los tiempos del profeta Isaías fue mostrada con más claridad la expiación que Dios haría a través de su Hijo Jesucristo para librarnos, para cubrirnos de nuestra vergüenza, de nuestro pecado, a través de la justicia perfecta de Jesucristo. El verso 25 que leímos dice, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Es Dios, hermanos, el único que puede justificar al hombre delante de él. Otro pasaje ahí mismo en Isaías 53. Isaías 53, del versículo 7 al 11, hablando de este tema de la justificación. Vea usted cómo se va clarificando. Dios está revelando con más claridad lo que él hará por el pecador. Isaías 53 del 7 al 11. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué interesante, amados hermanos, ver lo que Dios estaba prometiendo, ya estaba más cerca en los tiempos del profeta Isaías. Este profeta habló con suma claridad acerca de la persona de Jesucristo. Y como hemos leído en estos dos pasajes, se anuncia las aflicciones, el sufrimiento del descendiente de Eva, aquel que habría de venir para dar el golpe mortal a la serpiente antigua, que es Jesucristo, y a través de su padecimiento, a través de su sufrimiento y de su muerte, hermanos, obraría en favor del pecador, del impío, la justificación. Así que, amados hermanos, de verdad debemos darle muchas gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque cuando no lo merecíamos, cuando no merecíamos su gracia, el ser justificados por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra rebelión,
Dios proveyó, amados hermanos, el medio para que el hombre, todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo, pueda alcanzar justificación, pueda ser justificado por Dios. Vamos rápidamente a Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Gálatas 4, del verso 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora el hombre, que la mujer, todo aquel que se arrepiente de todo corazón, hermanos, de esa vida de pecado, esa vida de estar lejos de Dios y se vuelve al Señor con toda humildad, con sinceridad, con un arrepentimiento que produce dolor por esa vida de pecado y cree en Jesucristo, hermanos, es inmediatamente declarado justo delante de Dios. Y esa promesa que vimos en Génesis 3:15, después vimos en Isaías 45 y 53, cómo Dios anunció con más claridad cómo iba a realizar esa expiación, esa justificación. Gálatas 4, del 4 al 7 que hemos leído, nos habla ya del cumplimiento de ese pacto de gracia. Llegó el tiempo de Dios y Él envió a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero que vino a quitar los pecados del mundo. Fue enviado, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos de las maldiciones de la ley. Esa ley que nos acusa a los hombres por nuestro pecado, por nuestra incapacidad de obedecer perfectamente a Dios. Este Cordero de Dios se encarnó en esta tierra, vino, dio su vida, murió por nuestro pecado, por nuestra maldad. Así que, hermanos, yo creo que ahora podemos entender con más claridad esta doctrina de la justificación, porque por nuestra propia justicia, por la justicia del hombre, nadie podrá ser justificado delante de Dios. Es Dios quien proveyó el medio autorizado y único para que podamos ser justificados, y es a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A partir de los evangelios, hermanos, a partir de el libro de Hechos, esta hermosa doctrina de la justificación por la sola fe es proclamada en primer lugar por los apóstoles, por los diáconos, primeros predicadores, y por la iglesia del primer siglo. Ellos proclamaron la doctrina de la justificación del pecador solo por la fe. Ahorita vamos a manejar nuestra Biblia. Téngalo ahí a la mano, por favor. Ya vamos concluyendo. Le pido que veamos estos pasajes en donde es proclamado al hombre pecador la justificación a través de la fe. Y vamos a arrancar en el libro de Hechos, en el capítulo 13. Hechos capítulo 13, versos 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él,
o sea, por medio de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Qué hermoso pasaje, amados hermanos. En este estudio, en este mensaje que estamos viendo la incapacidad que tenemos de ser justificados delante de Dios. No podemos hacer absolutamente nada, hermanos. Aún la mejor obra que el hombre puede hacer, dice en Isaías, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y la única obra perfecta que Dios proveyó a través de su Hijo Jesucristo es la que nos puede justificar delante de Dios. Así que encontramos aquí a los apóstoles proclamando esta bendita doctrina de la justificación. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, ¿no? A través de la ley no podemos. Ahora en Jesucristo somos justificados. Todo aquel que cree. Por eso la doctrina es solo por la fe. La salvación, la justificación es solo por la fe. Romanos 3:21. Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos estos pasajes, hermanos, que estamos leyendo, nos están hablando de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma de ser justificado, de alcanzar salvación, sino depositando nuestra fe, nuestra confianza en la obra de Jesucristo. Y quien hace esto, de acuerdo a estos pasajes que estamos analizando, es justificado delante de Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, Romanos 5, verso 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe en Jesucristo, en nuestro Señor, en nuestro Redentor. Dos pasajes más y con esto concluimos. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
No puede estar más claro, hermanos, esta enseñanza. En este pasaje, Pablo contrasta la vida sin Dios y la vida con Dios. La vida del pecador, del impío. Ahí nos da una lista de los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los borrachos, los afeminados. Quien practica una vida de pecado y lejos de Dios no heredará el reino de los cielos, no podrá entrar. Pero aquí está insertada esta bendita doctrina gloriosa, este mensaje maravilloso del evangelio. El verso 11 que leímos dice: algunos de ustedes que han sido rescatados de esa vana manera de vivir, así vivían y estaban bajo condenación y muerte eterna. Sin embargo, ahora ya han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados. ¿En quién, hermanos? En el nombre de Jesucristo. Y es a través de la fe. Un último pasaje, porque hay muchos más. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, del 3 al 8. Tito, capítulo 3, del 3 al 8 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amados hermanos, este es el glorioso mensaje del evangelio. Por eso, hermanos, dijimos al principio que entender esta doctrina de la justificación solo por la fe es el corazón mismo del evangelio. El hombre no podrá hacer jamás nada, hermanos, ninguna obra, ningún mérito personal para alcanzar la justificación delante de Dios. Solo Dios puede justificarnos, solo Dios puede salvarnos, y este es el mensaje glorioso del evangelio. Este mensaje que fue retomado y fue promovido en el siglo XVI, cuando la salvación y la justificación era motivo de comercio, era a través de las ventas de las bulas papales, era a través de tus méritos, lo que tú hicieras. Estos hombres fueron iluminados por el Espíritu Santo y volvieron a la enseñanza correcta, a la enseñanza bíblica. Y la enseñanza bíblica, el mensaje del evangelio nos dice que ningún hombre, como vimos en la parábola del fariseo y del publicano, ningún hombre podrá ser justificado delante de Dios por sus obras o por sus méritos, sino que la noticia maravillosa y hermosa del evangelio es que si crees con todo el corazón, con todo tu ser en Jesucristo, en que Él vino a esta tierra, en que Él se encarnó, en que Él fue a la cruz y sufrió por ti, y tú creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día, serás salvo. Serás salvo. Es el único requisito que Dios nos pide para ser justificados delante de Él. Hacer a un lado toda nuestra justicia propia. Hacer a un lado nuestra confianza en nosotros mismos y depositar con toda humildad, como hizo el publicano. Ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino con su mirada al suelo se golpeaba el pecho y decía: Señor Dios,
Todopoderoso, sé propicio a mi pecador. Él se abandonó a todos sus méritos, a su justicia, y confió en la obra expiatoria que Dios había provisto. Y como vimos al final de la parábola, este publicano, dijo Jesús, descendió a su casa justificado. Así que, hermanos, amados amigos, todos los que han escuchado este mensaje, concluyo haciendo la invitación del evangelio una vez más a ustedes que han oído esta maravillosa enseñanza. No importa cómo haya sido tu vida pasada, no importa qué pecados hayas cometido, si hoy crees en el mensaje del evangelio, si hoy crees en esa obra redentora que Dios proveyó a través de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, entonces podrás alcanzar la justificación delante de Dios. Y la justificación, hablar de la justificación, estamos hablando de nuestra salvación, es ser librados de la condenación, ser librados de la muerte eterna. Pero necesitamos hacer a un lado todo nuestro ser, nuestro orgullo, humillarnos delante de este Dios misericordioso, amoroso, y pedirle perdón. Señor, perdóname, y creo con todo el corazón en Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Quien haga esto con todo el corazón y sinceramente, dice la Escritura, será salvo. Oremos a Dios. Padre, agradecemos tu palabra que has enviado en esta hora, la cual nos muestra nuestra condición lejos de ti. Si hemos sido indiferentes, si hemos sido incrédulos, Señor, al mensaje del evangelio, perdónanos. Y te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo aplique esta palabra poderosa en nuestras vidas. Y si alguien aún está viviendo lejos de ti, que pueda comprender que se encuentra en un estado de condenación y de muerte espiritual eterna. Que podamos mirar en esta hora el glorioso mensaje del evangelio, que si confesamos a Jesús con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que tú lo resucitaste de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aplica esta palabra en nuestras vidas, oh Espíritu Santo, y ve transformando nuestro ser. Y te pedimos, Señor, que si ya hemos hecho este acto de confesión, tú confirmes día tras día esa justificación que fue hecha delante de ti. Esa justicia de Cristo que ahora nos es imputada, esa justicia de Cristo que nos cubre ahora delante de ti, y ya no nos miras más como pecadores, como enemigos, sino gracias a esa justicia de Cristo perfecta, ahora nos ves como tus hijos, nos has adoptado. Gracias, Señor, te damos por mostrar esa bendita gracia en nuestra vida, porque no lo merecíamos. Ayúdanos, Señor, y aplica tu obra poderosa, tu palabra poderosa en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.